Hola, bienvenidos a su canal de programación. Para el día de hoy vamos a seguir continuando con el curso de Kotlin y el tema que vamos a estar viendo va a ser colaboración entre clases. Hasta el momento todos los métodos los hemos accedido a través del objeto de dicha clase. Veamos el siguiente ejemplo. Estamos creando una clase la cual se llama luchador y además le estamos asignando un constructor primario en donde le hemos asignado tres parámetros a ese constructor que va a ser nombre, clase y daño. Bien, nombre es de tipo string, clase también es de tipo string y daño es de tipo entero. Esta clase le hemos definido un método el cual se llama atacar. Cuando llamamos esa función atacar, se va a imprimir un mensaje en consola que nos va a indicar el nombre del personaje y luego nos va a decir está atacando. Luego estamos definiendo nuestra función main en donde vamos a crear una instancia y la vamos a almacenar en la variable p1. Bien, y luego le pasamos los argumentos a los parámetros que hemos definido en nuestro constructor. En este caso, nombre le estamos asignando Adán, a la clase le estamos definiendo Warrior y daño le estamos colocando 100. Bien, una vez creado esa instancia, nosotros vamos a llamar el método atacar utilizando la notación del punto. Colocamos el nombre de la variable, punto, el nombre del método, que en este caso es atacar. Bien, y esto se conoce como la llamada del método a través del objeto. Pero nosotros también podemos acceder métodos dentro de clases. Veamos el siguiente ejemplo. Acá estamos creando una clase la cual se llama operaciones. Esta clase operaciones tiene un método init. Este método init nos va a pedir que ingresemos un número. Luego este número lo vamos a ingresar mediante el teclado y luego se va a almacenar en la variable num1. Luego nos va a pedir que ingresemos un segundo número. Ese número lo vamos a ingresar por teclado y se va a almacenar en la variable num2. Luego se va a mandar a llamar el método suma en donde le estamos asignando como argumento los valores que están almacenados en las variables num1 y num2. Esto se conoce como la llamada de un método a través de otro método. La función suma nosotros la hemos definido. Luego acá está la definición de la función suma, que es lo que se va a ejecutar a la hora de llamar el método suma, en donde se nos va a imprimir en consola el texto, el resultado de la suma es, incluido con la suma de ambos números. Luego, acá estamos definiendo una función main, en donde estamos creando la instancia de ese objeto. Luego estamos definiendo nuestra función main, en donde estamos creando una instancia de la clase operaciones. Y esta instancia se está almacenando en la variable op1. Recordemos que el método init se va a ejecutar inmediatamente una vez hemos creado la instancia, por lo que a la hora de crear la instancia se nos va a pedir que ingresemos un número, luego otro número y luego se va a mandar a llamar la función suma donde la hemos definido dentro de la clase operaciones, para luego imprimirnos el resultado de la suma de ambos números. En la programación orientada a objetos no solo interviene una sola clase, sino que hay muchas clases que interactúan entre sí. Veamos el siguiente ejemplo. Acá estamos creando una clase, la cual se llama pes. Esta clase tiene su propio método init, el cual se va a ejecutar una vez hemos creado una instancia a partir de la clase pes. Este método init nos va a pedir que ingresemos un valor, en el cual tenemos que indicar si el tipo de pescado es blanco o azul, para luego almacenarse en la variable tipo. Luego que le hemos indicado el tipo de dato, se va a evaluar una condición a través de la sentencia if, en donde estamos indicando que si tipo es igual a blanco, se va a inicializar el método init de la clase pesBlanco. Bien, luego acá estamos creando una clase pesBlanco que tiene su propio constructor una vez hemos creado una instancia a partir de la clase pesBlanco. Nos va a pedir que ingresemos el nombre del pescado y a la vez se va a almacenar en la variable nombre, para luego imprimirse una cadena de texto en donde indica el nombre que le hemos asignado a la variable nombre es un pescado blanco. Bien, y acá en la función main estamos creando una instancia a partir de la clase pes. Bien, y de esta manera es como interactúan las clases. La clase pes interactúa con la clase pesBlanco
de tal manera que acá dentro del condicional se manda a llamar el constructor de la clase pez blanco. Entonces de esta manera es como nosotros podemos interactuar entre clases. Bien, una vez visto todo esto, vamos a ir a nuestro editor de código inteligente para poner en práctica todo esto que hemos visto acerca de colaboración en clase y cómo podemos aplicarlo en nuestro código. Bien, ya estamos en IntelliJ IDEA. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a crear dos clases y vamos a hacer que esas dos clases interactúen entre sí. Así que nuestra primera clase se va a llamar cliente. Vamos a utilizar la sentencia class, luego el nombre de la clase que se va a llamar cliente. Abrimos paréntesis, ya que vamos a definirle un constructor primario a esa clase. Vamos a indicarle dos propiedades. La primera se va a llamar nombre, que va a ser de tipo string, y la segunda propiedad se va a llamar monto, que va a ser de tipo float. Bien, ahora abrimos llaves. Dentro de las llaves vamos a indicar los métodos que va a contener la clase cliente. Bien, el primer método se va a llamar depositar. Abrimos paréntesis. Dentro del paréntesis le vamos a asignar la lista de parámetros que vamos a manejar dentro de ese método. El parámetro que vamos a manejar dentro de esa función va a ser monto, bien, que es de tipo flotante. Ahora abrimos llaves y vamos a indicar lo que va a ejecutar esa función depositar. Bien, sabemos que si el cliente va a depositar, el monto debe aumentar. Por lo tanto, vamos a utilizar la palabra reservada this, que hace referencia al objeto que se está creando a partir de la clase cliente. Colocamos this, punto, monto, y ahora utilizamos el operador de incremento, que es más e igual. ¿Pero a qué se va a incrementar? Bien, de acuerdo al monto que le vamos a asignar al parámetro a la hora de crear la clase cliente. Así que este es monto. Bien, de tal manera ya tenemos nuestro primer método definido de la clase cliente. Bien, ahora vamos a definir nuestro segundo método, que va a ser retirar. Abrimos paréntesis. Dentro del paréntesis le vamos a asignar el parámetro que va a utilizar esa función. El parámetro que va a utilizar esa función de nuevo va a ser monto, pero esta vez se va a reducir. Así que colocamos monto, que es de tipo flotante. Abrimos llaves y dentro de las llaves vamos a reducir el valor de la variable monto. Para reducir, este es el siguiente operador. Colocamos menos y le vamos a colocar el signo igual. Así que colocamos monto, que es el valor que le vamos a asignar al parámetro a la hora de llamar la función retirar. Ahora vamos a definir un tercer método de la clase cliente. Este se va a llamar estado, que es como para mostrar el estado de cuenta que tiene el cliente. Así que vamos a llamarlo estado, abrir paréntesis. Bien, esta función no le vamos a asignar ningún parámetro, pero en este caso no vamos a utilizar ningún parámetro dentro de esta función. Así que abrimos llaves. Bien, y dentro de las llaves vamos a colocar la siguiente instrucción, que va a ser imprimir en consola el nombre del cliente principalmente. Así que colocamos símbolo de dólar, colocamos el nombre del cliente, luego colocamos el siguiente texto, tiene la cantidad depositada de, colocamos dos puntos y vamos a colocar la variable monto. Colocamos símbolo de dólar, colocamos monto. Bien, de esta manera estamos haciendo uso de las propiedades que hemos definido dentro del constructor cliente. Así que ahora vamos a proceder a probar esta clase. Vamos a crear una instancia. Vamos a definir nuestra función main. Abrimos paréntesis. Luego colocamos llaves. Vamos a crear una instancia. Colocamos el nombre de la variable que va a almacenar esa instancia. Colocamos val 1. Le vamos a asignar un objeto, la clase cliente. Para crear un objeto, recuerden, coloquen el nombre de la clase, abrimos paréntesis y le vamos a asignar los valores que le hemos definido a las propiedades que están dentro del constructor. Bien, entonces le colocamos un nombre a ese cliente, se va a llamar
Adán, y luego le vamos a colocar un monto que va a tener ese cliente depositado en el banco, que va a ser de tipo flotante. Bien, recuerden que colocamos el número, al final le tenemos que colocar F, ya que hace referencia a que es tipo flotante. Colocamos F. Ya tenemos nuestro objeto almacenado en la variable P1. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a mandar a llamar una de las tres métodos que hemos definido dentro de la clase cliente. Para mandar a llamar un método definido dentro de una clase, nosotros colocamos el nombre de la variable, punto, y colocamos el nombre del método a llamar. En este caso, yo voy a verificar mi estado de cuenta. Voy a colocar estado, ahora ejecuto. Bien, y de esta manera se está visualizando el siguiente texto en consola. Adán tiene la cantidad depositada de $100. Bien, ahora queremos mandar a llamar la función depositar. Vamos a depositar $150 con 25 centavos. Vamos a colocar el nombre de la variable. Colocamos punto, el nombre del método que vamos a utilizar, que es depositar. Ahora le vamos a indicar el monto que se le vamos a pasar como argumento a la función depositar, ya que le hemos definido un parámetro que es monto. Así que le vamos a colocar el valor de 150 con 50 centavos y al final recuerden colocar F. Ahora ejecutamos. De esta manera se le está visualizando en consola que la persona ya tiene una cantidad de 250 con 50 centavos depositados en el banco, debido a que inicialmente tiene $100, pero a la hora de nosotros asignarle un valor al parámetro monto, se está incrementando el valor de la propiedad monto. De esta manera es como estamos comprobando cómo funciona la clase cliente. Ahora vamos a comentar esto de momento porque vamos a seguir definiendo otra clase que habíamos dicho que es banco. Bien, entonces vamos a colocar aquí class. Ahora colocamos el nombre de la clase que es banco. Ahora abrimos llaves, ya que no vamos a definir ningún constructor dentro de la clase banco. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a interactuar. La clase banco va a interactuar con la clase cliente. De esta manera, lo que va a hacer la clase banco va a crear objetos de la clase cliente. Primero, vamos a crear una variable que se va a llamar cliente1. Y ahora, esa variable le vamos a asignar un objeto de la clase cliente. Bien, abrimos paréntesis. Ahora le asignamos un nombre a ese cliente. Vamos a colocar Adán. Ahora le asignamos un monto. En este caso va a ser $50. Colocamos F, recuerden que es flotante. Ahora vamos a crear otro cliente más. Vamos a colocar val cliente 2 y le vamos a asignar un objeto de la clase cliente. Colocamos cliente, abrimos paréntesis, le indicamos un nombre a ese cliente que va a ser Belkis y ahora le vamos a asignar un monto que va a ser 75 con 25 centavos. Bien, ahora al final le colocamos F. Bien, de esta manera ya tenemos dos instancias que va a mandar a llamar la clase banco. Bien, lo que quiere decir, una vez que hemos creado una instancia a partir de la clase banco, inmediatamente se van a crear estas dos instancias a partir de la clase cliente. Ahora vamos a definirle algunos métodos que va a manejar la clase banco. Vamos a colocar la palabra phone, colocamos el nombre del método que va a ejecutar, que va a ser operar. Ahora abrimos paréntesis y luego abrimos llaves. Dentro de las llaves vamos a indicarle las instrucciones que va a llevar a cabo el método operar. Las instrucciones que va a mandar a llamar la función operar va a ser las acciones que van a hacer los clientes, ya sea depositar, retirar o ver su estado de cuenta. De esta manera estamos haciendo uso de los métodos de la clase cliente dentro del método de la clase banco. Bien, es así como estamos interactuando ambas clases.
Ahora vamos a colocar aquí cliente 1 punto depositar y ahora le vamos a asignar el monto que va a depositar el cliente 1. Quiero que el cliente 1 vaya a depositar $250 con 60 centavos y ahora le colocamos la F de flotante. Bien, ahora el cliente 2 lo que va a hacer es retirar. Bien, así que colocamos punto y mandamos a llamar el método retirar y le indicamos el monto que va a retirar esa persona, que va a ser $22 con 30 centavos y colocamos la F de flotante. Bien, ahora sí ya tenemos nuestro método definido dentro de la clase banco. Bien, vamos a definirle otra función más de la clase banco. Esta función se va a llamar depósitos totales, ya que nosotros queremos visualizar cuánto dinero hay en el banco. Entonces vamos a colocar la palabra font y le colocamos un nombre a esa función que se va a llamar depósito total. Bien, abrimos paréntesis y luego abrimos llaves. Dentro de las llaves vamos a hacer lo siguiente, vamos a imprimir la siguiente cadena de texto. Ahora vamos a crear una variable que se va a llamar total. Esa variable lo que va a hacer es lo siguiente, va a sumar cada monto de cada cliente. En este caso son dos montos. Así que colocamos la palabra cliente 1, el monto del cliente 1, punto, monto, que es la propiedad. Colocamos más. Ahora colocamos cliente 2, punto, monto. Bien, de esta manera estamos almacenando la suma del monto de ambos clientes en la variable total. Ahora queremos visualizar ese monto en consola, así que utilizamos el método print. Abrimos comillas, ya que es texto lo que se va a mostrar en la salida de la consola. Y vamos a colocar el total del dinero en el banco. Es los puntos, colocamos símbolo de dólar e indicamos la variable que es total. Bien, de esta manera estamos recuperando el total que hay en el banco. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dentro de nuestra función main vamos a crear un objeto de tipo banco. Vamos a eliminar estos comentarios. Vamos a crear una variable. En este caso vamos a colocar la sentencia val, luego el nombre de esa variable que se va a llamar banco 1 y le vamos a asignar un objeto de tipo banco. Colocamos banco, abrimos paréntesis, ya que es el llamado, ya que de esa forma es como nosotros creamos un objeto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Nuestro objeto que se llama banco 1 puede hacer uso de la función, puede hacer uso del método operar y a la vez del método depósito total. Bien, en este caso vamos a mandar a llamar la función operar. Colocamos el nombre del objeto, colocamos punto, el nombre del método que es operar. Y luego vamos a mandar a llamar la función depósito total para ver el dinero que tiene el banco. Colocamos el nombre del objeto, punto, depósito total. Ahora sí, ejecutamos nuestro código. Bien, y podemos observar que se nos imprime en consola el siguiente texto en donde se va a visualizar la cantidad de dinero que tiene el banco, que es $353 con 55 centavos. Bien, y de esta manera es como nosotros podemos interactuar con clases. En este caso se creó primero la clase cliente y luego la clase banco. La clase banco se encarga de crear instancias de la clase cliente. Clase banco también es la encargada de mandar a llamar cada uno de los métodos de la clase cliente. Bien, y hasta aquí llegamos con el video de hoy. Si te gustó, regálame un like y suscríbete al canal, ya que para mí sería de gran apoyo seguir creando más contenido relacionado a tecnología. Si tienes alguna duda, algún comentario, escríbeme en la caja. Así que está pendiente del próximo video. Chao y cuídate.